Pastor Navas, Dios me lo bendiga. Esta es mi exposición del capítulo 5 de Levítico sobre la ofrenda de expiación. Entonces, la ofrenda de expiación va desde el capítulo 5, 14 al 19, hasta el capítulo 6, 1 al 7, y una parte del capítulo 7 que es donde explica cómo se realizaba este sacrificio por la culpa o sacrificio de expiación. En la ofrenda por expiación se presentan dos tipos de sacrificios. Uno era el que el culpable, ¿verdad?, llevaba la ofrenda ante el sacerdote, que tenía que ser un cabrito macho sin defecto, más o menos como se ve acá, y tenía que presentarlo ante el sacerdote por la culpa y entregar aparte la quinta parte en el valor que el sacerdote consideraba del valor del cabrito en plata, en valor en monedas de plata. También en el capítulo 16 vemos que se presentaban dos machos cabríos para la expiación de todo el pueblo, ¿sí? Este ya no era personal, sino era la expiación de todo el pueblo, más un becerro, también macho sin defecto, un becerro para la expiación del sacerdote y su familia. Entonces, estos eran los dos tipos de expiaciones que debía presentar el sacerdote. Como puede ver acá, en esta maqueta está representado el tabernáculo en lugar del sacrificio, con la fuente de agua, donde el sacerdote debía lavarse antes de presentar cualquier ofrenda, el lugar santo y el lugar santísimo, junto con lo que representaba ahí como lo puede ver, cada uno de los objetos que había allá adentro, ¿sí? Entonces comenzamos con el capítulo 5, 14, dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, quiere decir con culpa o por inocencia, ¿sí?, con malicia o ignorantemente, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto, de los rebaños conforme a su estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. El valor lo daba el sacerdote de acuerdo al valor en ciclos de plata. Dice que y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte, o sea, era el cordero macho más la quinta parte en ciclos de plata. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, también era culpable y debía presentar el mismo sacrificio. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Entonces era igual, el pecado de forma maliciosa, intencionada o por ignorancia, era el mismo sacrificio ante el sacerdote. Este era un sacrificio de manera personal, como lo decía antes, o sea, podía presentar tenía que presentar el cabrito, el cordero macho sin defecto, más la quinta parte que representaba, según lo que estudiaba, el 20% representaba esto, el 20% del valor del cabrito en ciclos de plata. ¿Cómo se hacía este sacrificio? Este va del capítulo 7. También dice en el capítulo 6, dice que esta ofrenda se presentaba también cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o que lo que dejara en su mano, o lo robara o lo calumniara a su prójimo, ¿sí? Entonces este sacrificio se hacía también cuando una persona pecaba en las cosas santas, o sea, alteraba o hacía algo que desagradara a Dios en las cosas santas. Un ejemplo de esto está en los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón ofrecieron, dice, que fuego extraño en el altar, y por esto fueron consumidos. También hay muchos reyes, está
está allí en Crónicas, segunda de Crónicas 26, donde el rey Usías quemó incienso en el altar. Y también se dice que cuando las personas robaban de los diezmos, lo que dice Malaquías 3:8, que no le daban al Señor o que robaban al Señor lo de los diezmos, estas ofrendas también se hacían por eso, por haber adulterado o haber pecado contra las cosas santas de Jehová. Entonces, cuando esta ofrenda también de expiación se hacía, cuando una persona pecaba contra su prójimo por haberle robado, por haberle calumniado o por haberle negado algo que quedaba encomendado a su cargo. Entonces eso es lo que dice en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 nos muestra algo de cómo se hacía. Dice, esta es la ley del sacrificio por la culpa, cuando se cometía este pecado. Es cosa muy santa, dice, en el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. ¿Qué hacía? La persona culpable, ¿verdad?, traía ante el sacerdote, lo tengo aquí pero muy chiquitico, aquí está, traían ante el sacerdote el cordero, y esta persona tenía que poner la mano sobre ese cordero, macho sin defecto, y como lo han dicho todos mis compañeros en su exposición, este corderito se hacía transferencia de toda la culpa del pecador, de todo mi pecado, se hacía transferencia al cordero. El sacerdote lo que hacía era degollarlo, ¿verdad? Y esa sangre era rociada sobre ese altar del holocausto, y dice el capítulo 7 que el cuero quedaba para el sacerdote, pero dice, de ella se ofrecería, de ese cabrito se ofrecería toda su grosura, o sea, toda la grasa tenía que ser quemada aquí en el altar. Toda la grosura, o sea, la grasa de la cola, de los intestinos, los 2 riñones, la grasa que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, ¿verdad?, con los riñones, y quitaría la grasa también del hígado. Todo eso iba a ser quemado como olor para el Señor. Eso iba a ser allí quemado. El sacerdote lo tenía que hacer arder sobre el altar, ¿verdad? Lo tenía que hacer arder, y era ofrenda encendida a Jehová, y eso ella era expiación de la culpa. ¿Sí? Allí está en el capítulo 7, 1 al 5. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. ¿Dónde tenía que comer? Entonces, esta carne, ¿verdad?, ya asada, tenía que comerla todo varón de entre los sacerdotes en el lugar santo. Aquí en el lugar santo. Aquí en era el lugar santo, ya este es el lugar santísimo. Entonces, aquí en el lugar santo tendría que comerla todos los sacerdotes, Aarón, sus hijos, los que estuvieran allí sirviendo de los levitas como sacerdotes, porque era cosa muy santa. Entonces la comerían en el lugar santo. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Entonces el mismo sacrificio se hacía por la culpa, por el pecado, y el mismo sacrificio se realizaba por la expiación. Una misma ley tendrán, serán del sacerdote el que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. La piel del cabrito, del cordero, sería para el sacerdote. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela sería el sacerdote. Esa era la ofrenda por expiación, por haber ofendido al Señor o por haber pecado en las cosas santas de Jehová, en alguno de las cosas santas del altar. Hasta allí es la ofrenda de expiación, según lo que nos indica capítulo 5, 6 y 7 de Levíticos. Ya le voy a explicar lo que habla de la expiación de todo el pueblo en el capítulo 16, que se hacía con el macho cabrío.